No es descabellado decir que los cárteles de drogas controlan gran parte del territorio mexicano. Hace décadas que los criminales se expanden por cada rincón del país, llevándose tras su paso las vidas de miles y miles de inocentes. Entre decenas de grupos resaltan entre ellos bandas como el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Noreste y demás células. Frente a esta situación extrema, las fuerzas de seguridad encabezan una guerra que lamentablemente está lejos de ser ganada. Sin embargo, cada tanto se dan pequeñas victorias que son un halo de esperanza frente a esta creciente ola criminal. Hoy en esta nueva entrega de Militarmente, vas a conocer algunos reñidos enfrentamientos entre las fuerzas mexicanas y diferentes cárteles de México. Acompáñanos a Tamaulipas, Michoacán y Sonora. Te prometemos que el viaje valdrá la pena. A comienzos del año 2023, el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que los cárteles de droga controlan gran parte de México. Frente a esta situación, el presidente López Obrador negó que existan regiones del país manejadas por el narcotráfico, asegurando que no hay ningún estado del territorio nacional que no tenga presencia de alguna autoridad. Para poder determinar cuál de los dos países está cerca de la verdad, es necesario no dejarse convencer por rumores y prejuicios y analizar algunos de los casos que suceden allí. Saber cómo culminaron algunos de los enfrentamientos entre delincuentes y el ejército mexicano puede darnos algunas pistas. El primero de los combates que vamos a contarte hoy sucedió al noreste del país, específicamente en Tamaulipas. Es uno de los estados más afectados por la violencia, principalmente causada por el crimen organizado. Esto en gran medida se debe a que su ubicación representa una posición estratégica para diferentes cárteles, dado que limita con Estados Unidos y facilita el tráfico de drogas. A mediados de 2020, Tamaulipas estuvo en boca de todos, cuando fue sede de un violento enfrentamiento entre el ejército y un grupo criminal de la región. Como todas las noches, oficiales del 16º Regimiento de Caballería patrullaban las calles de la colonia El Fresno, cerca de la frontera con Estados Unidos. Pero esa madrugada del mes de julio fue diferente a todas las demás. En la oscuridad de la noche, estos oficiales del ejército fueron emboscados por un grupo de sicarios. La sorpresa fue tal que en tan solo segundos, los soldados mexicanos se vieron obligados a repeler la agresión. Al igual que en una batalla campal, no había tiempo para reflexionar. Eran ellos o sus enemigos. Así, una lluvia de balas se desató en plena carretera. Lo que acabas de ver en las imágenes es el momento en que los oficiales se ponen la situación al hombro. Desde un vehículo, un elemento maneja un rifle de asalto mientras persigue a una camioneta que en su interior transporta a una docena de agresores. Segundos después, el uniformado recarga su arma y vuelve a disparar contra el vehículo de los delincuentes, justo en el momento en el que intentan hacer un giro en la carretera. Así, este cambio de dirección fue lo que terminó con su fallida emboscada. Luego de este momento de tensión, los soldados mexicanos pudieron acercarse al lugar y confirmaron que después de haber puesto en riesgo su vida, habían logrado abatir a 12 hombres en la oscuridad de la noche. Las imágenes que verás a continuación son la prueba de que pueden intentar emboscar al ejército, pero corres el riesgo de perder. Por suerte no se registraron bajas de militares. Solo resultaron dañados por los disparos 3 vehículos oficiales. Al terminar el operativo, entre varias armas largas, se incautaron 2 fusiles Barrett con capacidad para atravesar blindajes, así como diversos cargadores y cartuchos. Al acercarse a los caídos, no solo lograron concretar una victoria y secuestrar armas mortales, sino que pudieron obtener pistas respecto a qué grupo pertenecían estos criminales. Los pistoleros estaban vestidos con ropa camuflada, semejante a las que utilizan los integrantes de las Fuerzas Armadas,
pero llevaban en sus brazos una etiqueta distintiva, la cual los identificaba como miembros del Cártel del Noreste. Este dato fue fundamental para poder identificar posteriormente al grupo criminal específico. La banda responsable del ataque fue la Tropa del Infierno, brazo armado del Cártel del Noreste y a su vez una fracción disidente de los Zetas. Llevaron adelante esta acción como represalia del asesinato de uno de sus líderes, Alejandro Salcido, alias El Ping-Pong. El capo se encontraba en la lista de los más buscados del Programa Binacional de Seguridad y Prosperidad y había sido abatido luego de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en marzo de 2020. Antes de viajar al estado de Michoacán, vamos a contarte sobre otro enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y un grupo criminal en otra ciudad de Tamaulipas, exactamente en Matamoros. Si bien se trata del mismo estado, la proliferación del crimen es tal que el cártel protagonista de este caso es otro. Grupo Escorpión, a la orden para el desorden. Grupo Escorpión, personal jefe 19, a la orden. Grupo Escorpión, a la orden del jefe 19. Así como pudiste escuchar, se trata de los Escorpiones, el brazo armado del Cártel del Golfo. De acuerdo con reportes de inteligencia de la Secretaría de Marina, el Grupo Escorpión está integrado por ex policías estatales, municipales y judiciales, por lo que cuentan con una gran capacidad operativa. Esta banda fue creada a comienzos de los años 2000 como guardia personal del ex líder del Cártel del Golfo, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, mejor conocido como Tony Tormenta, el capo que fue abatido por fuerzas federales en noviembre de 2010. El 4 de septiembre de 2023, esta banda con más de una década de historia fue el rival de la Secretaría de Marina en Matamoros. De acuerdo a la información compartida por la Vocería de Seguridad del Estado, elementos del ejército llevaban a cabo un operativo para dar con el paradero de José Alberto García Vilano, alias La Quena 19, y máximo jefe del Grupo Escorpión. En esta oportunidad, las fuerzas de seguridad estaban preparadas y sabían a quiénes se enfrentaban. Por este motivo, el despliegue por tierra estuvo acompañado por un helicóptero que sobrevoló los cielos durante la operación militar. Luego de seguirlos de cerca y ubicar a los criminales, los militares lograron encerrarlos en la calle Naranjo, en un barrio residencial. Enfrentados uno contra el otro, ambos bandos protagonizaron una reñida confrontación. Ningún efectivo de las fuerzas de seguridad resultó herido, pero sí se reportaron 4 muertos del lado de los Escorpiones. Sin embargo, no se informó oficialmente si uno de los caídos fue La Quena 19. La oscuridad del hecho fue tal que no hay demasiada información al respecto, por lo que los datos que la prensa llegó a obtener son confusos y contradictorios. Lo que sí estaba claro es que en esta oportunidad el Ejército de México buscaba dar con el paradero del líder de los Escorpiones, debido a que su banda criminal había sido la responsable del secuestro de 4 turistas estadounidenses meses atrás, en marzo de 2023. En las siguientes imágenes vas a poder ver cómo uno de los sicarios de este grupo secuestran a inocentes sin motivo aparente. Luego de esto, los tuvieron secuestrados en diferentes puntos de la ciudad. Lamentablemente, 2 de ellos fallecieron, mientras las otras 2 personas pudieron volver a su país. Como todo grupo criminal, este no es el primer secuestro que tienen en su haber. Otro caso muy relevante se dio también en Matamoros en febrero de 2023. Los sicarios de todo el país se creen dueños del territorio, y allí donde las autoridades no están, consideran que tienen la potestad de actuar como fuerzas de la ley. Como te contamos, Tamaulipas se encuentra en un punto clave para el tráfico de drogas a Estados Unidos. Proliferan cientos de bandas criminales, algunas de muy poca monta y con poca experiencia, que se atreven a vender estupefacientes teniendo la ilusión de poder manejar el territorio. Así, un grupo de personas que llevaban adelante actividades de narcomenudeo se encontró ante el temible Grupo Escorpión.
una docena de criminales fueron interceptados por elementos del Grupo Escorpión, quienes se sintieron personalmente atacados porque estaban vendiendo metanfetamina en su región. El hecho salió a la luz porque la banda criminal grabó un video y luego lo hizo circular por redes sociales. En un fragmento del siguiente clip se puede ver cómo las víctimas se encuentran de rodillas y atadas por la espalda a merced de sus captores. El Grupo Escorpión no permite la venta de cristal ni fentanilo aquí en las fronteras. ¿Están arrepentidos? ¡Sí, señor! Para todo aquel vendedor y consumidor de cristal y fentanilo, no hay perdón. Atentamente el Cártel del Golfo, Grupo Escorpión. Tanto el secuestro de los estadounidenses como el de estos criminales dan cuenta de que, aunque las fuerzas de seguridad estén presentes en el territorio, hay muchos casos en los que no interfieren en la situación a tiempo. Allí donde no llega el orden, el crimen organizado toma el poder y convierte la región en su reinado de terror. Nuestra próxima estación es Michoacán, estado que tampoco está exceptuado de las garras de la delincuencia. Dada la peligrosidad que se vive allí, pocas son las personas que han logrado recorrer completamente Michoacán. Ya sea por el narcotráfico o por los grupos de autodefensas, la violencia se ha apoderado de la región y hace imposible adentrarse en el territorio sin correr el riesgo de morir en el intento. Su clima y geografía hacen de la región un lugar propicio para el cultivo de coca, marihuana y amapola, un paraíso terrenal para la producción de droga. El narcotráfico se instaló allí y la violencia se incrementó exponencialmente cuando en el 2006 el gobierno mexicano declaró formalmente el inicio de la guerra contra el narcotráfico. Entre otros, los grupos criminales históricos de la región son la familia michoacana y los caballeros templarios, pero desde hace algunos años el cártel Jalisco Nueva Generación ha empezado a disputar el territorio. Gracias a su poder expansivo, esta banda ha sido la que más rápido ascenso tuvo en el país y también es la que más enfrentamientos ha tenido con el Estado mexicano. Ten en cuenta que su líder es Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, uno de los capos más buscados por Estados Unidos. Una serie de videos que circularon por redes sociales revelaron que en 2020 sucedieron enfrentamientos en la región de Tierra Caliente entre un grupo del CJNG y Fuerzas Armadas. En el siguiente video se puede ver cómo el ejército despliega su poder armamentístico. Aquel día los pobladores de la zona de Aguililla reportaron al menos 6 enfrentamientos. Si bien no hubo información oficial al respecto, se supo que las fuerzas de seguridad lograron abatir a un civil que se presume perteneciente al grupo criminal. Pero esta no es la única confrontación sucedida aquel año. En 2020 se registró otro enfrentamiento también en Michoacán. Presta atención. El caso que verás a continuación tiene similitudes al que te comentamos al inicio del video en Tamaulipas. Mientras los elementos del ejército realizaban labores de vigilancia en el municipio de Aguililla, observaron a varios individuos afuera de un domicilio portando armas de fuego. Al ver a los oficiales, lejos de guardar la calma y sin dudarlo un segundo, abrieron fuego en contra de las fuerzas federales. Por suerte, los uniformados no solo lograron repeler la agresión, sino que además acabaron con la vida de 2 delincuentes y pudieron detener a 10 integrantes del grupo criminal. También les aseguraron cientos de cartuchos útiles de diferentes calibres, un par de lanzagranadas y explosivos. A los detenidos se les fijaron 2 meses de investigación complementaria y se les impuso como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que quedaron detenidos. Ahora te invitamos a nuestro último destino, Sonora. Este estado se encuentra ubicado en la región noroeste del país y ocupa el segundo lugar en extensión de todo el territorio nacional. Según una investigación de la Sedena, los grupos criminales de la región han montado una compleja red para mover la droga a todo lo largo y ancho del estado, pues han aprovechado todos los transportes disponibles, tanto terrestres como aéreos y marítimos.
El despliegue es tal que ni siquiera la instalación de puntos de vigilancia militar ha sido suficiente para frenar el trasiego de narcóticos allí. En este contexto, el 2 de julio de 2022 sucedió un hecho tan brutal que hasta el mismísimo López Obrador, presidente del país, tuvo que hablar sobre lo acontecido. En esta oportunidad el enfrentamiento fue entre elementos del ejército mexicano y el cártel de Sinaloa, el grupo criminal del Chapo Guzmán. Todo comenzó cuando el ejército desplegó un operativo sorpresa para dar con la detención de Francisco T., alias El Duranguillo. Este hombre es considerado uno de los principales generadores de violencia en la región, ya que es uno de los capos de Los Chapitos, el grupo creado por los hijos de Guzmán. Los elementos del ejército lograron dar con El Duranguillo en la carretera Alzáric, en el municipio de Altar, y fue allí en donde comenzaron los enfrentamientos. Tras la detención del líder, varias decenas de sicarios rodearon a los oficiales para intentar negociar su liberación. Además, por varias horas, el Comando del Crimen Organizado bloqueó las principales rutas y avenidas en Altar, Caborca y Pitiquito, al tiempo que sostuvieron enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. Sí, todo esto sucedió en el mismo día, en la misma región. Puedes ver parte de la escena con tus propios ojos. Al terminar el enfrentamiento, los individuos capturados por la Sedena, en colaboración con la Guardia Nacional y la Policía Estatal, fueron El Duranguillo y 3 sicarios más. A los 4 se les confiscaron armas de asalto de gran calibre, cargadores, cartuchos, equipo táctico y vehículos. El hecho fue considerado por la opinión pública como una gran hazaña, ya que aunque los sicarios presionaron para lograr la liberación de su líder, no pudieron lograrlo. Si bien la guerra contra el narcotráfico está lejos de finalizar, existen hechos como estos que, aunque aislados, dan una incipiente esperanza de que estos niveles de violencia algún día se terminen. ¡Entra el tanque! No, seguro, póngale seguro. Las impactantes imágenes que acabas de ver fueron registradas en Tapachula, Chiapas, una de las tantas locaciones mexicanas a las que nos adentraremos a lo largo de este viaje cargado de violencia y brutalidad callejera. Es que en ese lugar se reportó un feroz combate entre elementos del ejército y sicarios de la peligrosa organización narco Cártel Jalisco Nueva Generación. El resultado: caos, muerte y más de una docena de criminales atrapados. En esta entrega de Militarmente nos centraremos en las impresionantes acciones de los uniformados mexicanos y cómo han logrado repeler las agresiones narco en diferentes puntos del país. Colócate el chaleco antibalas porque las cosas se van a poner realmente peligrosas. Tapachula es la ciudad mexicana cabecera del municipio del mismo nombre, ubicada en la zona sur de la famosa Sierra Madre de Chiapas y la llanura de la costa sur del estado. Al igual que en muchas regiones chiapanecas, el narcotráfico tiene una presencia constante allí, lo que transforma la vida de los habitantes en un verdadero infierno.
El 28 de noviembre de 2024, una llamada anónima alertó a las autoridades sobre la presencia de un grupo armado que se escondía en una bodega cercana al municipio. De inmediato fue enviado un cuerpo de policías junto con elementos militares para acabar con la amenaza lo antes posible. El objetivo se encontraba en una zona alejada a la que solo se podía acceder mediante un camino de terracería. Desde un principio, los uniformados fueron recibidos por disparos aislados que prometían una gran escalada de violencia. Primero, los soldados trataron de razonar con sus enemigos, sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, también conocido por sus siglas CJNG, para evitar una confrontación mortal. Pero eso fue totalmente inútil. En los videos registrados por los propios uniformados, es posible ver el contexto salvaje en el que se encontraban, así como también la estrechez del camino por el cual tuvieron que acceder con las camionetas verdes reglamentarias. Los sicarios eligen esos espacios inaccesibles a conciencia, sabiendo que no solo es complicado llegar hasta el lugar, sino que también es difícil para las autoridades hacerse respetar sin saber exactamente qué tan grande es la amenaza a la que se enfrentan. En este sentido, los uniformados desconocían que el tan temido rafagazo llegaría súbitamente. ¡Tanque! ¡Entra el tanque! ¡Entra el tanque! ¡Seguro! ¡Entra el tanque! No, seguro, hijo. Póngale seguro. Los disparos retumbaron en medio de la naturaleza, advirtiendo a todos los vecinos sobre la situación. En pocos segundos se descargaron decenas de proyectiles, pero ese no fue el final de la confrontación. Los sicarios del CJNG no estaban dispuestos a entregarse sin ofrecer una larga lucha contra los elementos de seguridad. Finalmente, luego de varios minutos de confrontación, los uniformados lograron tomar el control. Por desgracia, esa victoria tuvo un precio muy alto. Durante el enfrentamiento perdieron la vida un agente de la Policía de Investigación adscrito al grupo antisecuestro y un elemento castrense. En cuanto a los criminales, al menos una docena de ellos fueron apresados y puestos a disposición de la justicia. Si bien el operativo fue rápido y espontáneo, tuvo una gran complejidad ya que intervinieron hombres del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Armada y la Policía Estatal Preventiva. Uniendo fuerzas, pudieron sobreponerse ante los peligrosos sicarios del CJNG, el cual desde hace tiempo busca apoderarse por completo de Tapachula y sus alrededores. Plantar bandera allí significaba un gran logro estratégico en cuanto al trasiego de estupefacientes. Por el momento, la victoria quedó en manos de la ley. Claro está, abatir a un frente tan poderoso como el CJNG demanda utilizar todos los recursos en poder de la justicia. Es por eso que en noviembre de 2023, la Secretaría de Defensa Nacional, también conocida por sus siglas SEDENA, envió a Tapalpa, Sinaloa, su as bajo la manga. Los helicópteros artillados Black Hawk UH-60, equipados con cañones rotativos M134 minigun, capaces de descargar miles de proyectiles en un minuto. Esta es la melodía mortal que emiten esas bestias.
Desde el cielo cayó una tormenta de cartuchos capaces de destrozar una extremidad humana en solo un impacto. La minigun es la sentencia mortal de cualquier objetivo, ya sea un vehículo, una posición fortificada o una vivienda familiar. El operativo en cuestión fue realizado en la mañana del 25 de noviembre de 2023 y tenía como objetivo principal capturar a Juan Carlos N., alias el CR. Se trataba de un temido jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, que desde hacía años era referente en todas las actividades ilícitas de Tapalpa. De acuerdo con reportes policíacos, el CR estuvo involucrado en el secuestro del coronel de caballería José Isidro Grimaldo Muñoz, quien desapareció el 10 de diciembre de 2022 cuando estaba de vacaciones y salió de Jalisco rumbo a Zacatecas. Desgraciadamente nunca volvió a su hogar. Su cadáver fue encontrado sin vida a los pocos días, mostrando señales de tortura y mutilación en su cuerpo. Fue por la gravedad de ese asesinato que las autoridades consideraban una absoluta prioridad capturar al jefe de plaza del CJNG. Y por ello, el Black Hawk y su cañón rotativo fueron parte central del operativo. La captura de el CR fue completada sin problemas, en parte gracias a la superioridad táctica que otorga la minigun. Nada como una ametralladora que descarga 4.000 cartuchos por minuto para disuadir a los chicos malos. Pero que la efectividad de esta misión no te confunda. La lucha contra el narcotráfico siempre es compleja y peligrosa. No todos los operativos pueden llevarse a cabo con esa facilidad y superioridad armamentística. En otros casos, dependiendo del objetivo y la zona, es necesario que los soldados pongan el cuerpo y enfrenten cara a cara a los sicarios rivales. Eso fue precisamente lo que aconteció en Chiapas en septiembre de 2023, cuando elementos del ejército entraron en una feroz balacera con asesinos narco. Nuevamente, el contexto está totalmente alejado de ciudades y centros urbanos. Las imágenes registradas por uno de los soldados muestran grandes extensiones de naturaleza, árboles y un alambrado como única señal de presencia humana. En esas regiones remotas, los sicarios encuentran un escondite ideal, pero también un territorio que resulta fácil de proteger en caso de tener que enfrentarse a las autoridades. Conocer a la perfección los secretos de esos caminos de terracería puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Es por eso que los narcos se vuelven expertos en esas rutas perdidas y poco transitadas. Este operativo tenía como punto central desbaratar una célula narco que se encontraba activa en la zona desde hacía meses y había causado estragos en pequeños poblados cercanos. Es por eso que los militares llegaron al lugar listos para la acción. Pero al arribar se encontraron con un panorama muy complejo. Allá va. No sé. Chéquenme ahí. ¿Ah? Cada sombra y cada movimiento de hojas y ramas podía ser señal de la presencia de un asesino narco. Pese a la enorme presión, los militares se mantuvieron tranquilos, sabiendo que ellos tenían la mano ganadora al contar con mayor cantidad de personal y armamento de primer nivel. Aunque eso no suponía una victoria garantizada, desesperarse era inútil.
En algún momento los criminales iban a asomar su cabeza, quedando expuestos al implacable brazo de la justicia. Yo le tiré allá, güey. El registro termina allí, pero se sabe que el operativo en Chiapas fue exitoso, aunque de forma parcial. En esa zona, los cárteles han encontrado un ecosistema ideal para arraigarse y sobrevivir a cualquier tipo de ofensiva por parte del Estado. En otras palabras, puedes acabar con una célula, pero al poco tiempo otra tomará su lugar para perpetuar los negocios de los jefes de la organización. Es por eso que Chiapas sigue siendo escenario de balaceras similares que han transformado la vida cotidiana de los habitantes en una experiencia desagradable y peligrosa. Lamentablemente, estos acontecimientos brutales no siempre ocurren en sectores alejados. Hay ocasiones en que las ciudades de México son el epicentro de tiroteos que parecen tomados de un conflicto bélico a gran escala. El 17 de octubre de 2019, la Marina de Guerra capturó a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de El Chapo, en su casa ubicada en Culiacán, Sinaloa. Lejos de aceptar la derrota, los sicarios del frente salieron a las calles a demostrar todo su poder destructivo, dando como resultado imágenes tan escalofriantes como la que veremos a continuación. Resulta aterrador escuchar ese nivel de estruendos y esa cantidad de disparos efectuados en una zona donde habitan cientos de miles de personas. En esa jornada de 2019, diferentes organismos de seguridad trataron de aplacar la brutalidad de los sicarios del cártel de Sinaloa, pero eso fue una tarea prácticamente imposible. Es que los asesinos al servicio de la familia Guzmán salieron de sus escondites portando todo el arsenal a su disposición. Esto incluyó el uso de esas camionetas protegidas con placas de acero y frecuentemente artilladas con ametralladoras calibre .50, a las cuales el civil que grabó el video se refiere como la blindada. No es otra cosa que la versión narco de un tanque de combate, una máquina diseñada para infundir terror en las ciudades mexicanas. Más allá del contexto, una balacera siempre es un momento de tensión extrema, donde se ponen a prueba no solo las agallas de los soldados, sino también el entrenamiento que han recibido por parte de sus superiores. Los uniformados no son simples pistoleros que pueden actuar como les plazca, sino que deben respetar procedimientos y normas para poder ejercer su poder. El siguiente enfrentamiento que analizaremos es un ejemplo perfecto de la forma en que los servidores públicos deben contener el instinto primitivo que demanda sangre a la hora de apresar a los sicarios más peligrosos del país. ¡Tírale, tírale, eso! ¡Bien cubierto, bien cubierto! ¡Tírale, tírale, tírale! ¡Tírale! ¡Abusadas por cierto son! ¡Abusadas por cierto son! ¡Abusadas por cierto! Dentro de la camioneta narco que el líder del operativo ordenó destruir, se hallaba un grupo de sicarios, el cual había agredido al personal militar hacía pocos minutos. Lo que los criminales no esperaban era la respuesta tan intensa y firme de las autoridades. En pocos segundos, el servicio castrense logró tomar control del tiroteo y subyugar a los delincuentes a través de una lluvia de balazos. A juzgar por la melodía de esos rifles de asalto, sería lógico suponer que los ocupantes de la camioneta habían sido acribillados, pero evidentemente el vehículo tenía algún tipo de blindaje, ya que los narcos sobrevivieron, dando lugar a la parte más polémica del registro. No tiren, no tiren. Se rindieron bien. Se rindieron bien. Ya, no les tiren, no les tiren. Ey, bájate tú también. Ey, bájate, no te voy a tirar otro. Tranquilo, vato, tranquilo, no le voy a hacer nada.
Bájate, ya, tranquilo. Bájate, vato. Ya baja tu arma, bajen su arma, ya no les apunten. No les apunten. Hay que ser honorables, somos elementos del ejército. El líder del operativo insistía en repetidas oportunidades que sus hombres no debían abrir fuego, que los sicarios se habían rendido de manera correcta y que ya no debía correr sangre. La reiteración del militar fue interpretada de diferentes maneras por parte de expertos en seguridad. Por un lado, su fervorosa advertencia daba cuenta de que los asesinatos sumariales y arbitrarios por parte de la Fuerza Armada son frecuentes. Es sabido que durante las balaceras con narcos, los elementos se toman ciertas libertades, y eso incluye, en ocasiones, aniquilar a sus rivales en contextos donde podrían simplemente ordenarles deponer las armas. Esto último fue lo que desató la otra parte del debate. Para un lado del público que vio este material, la decisión del jefe del operativo fue incorrecta e injustificada. Es que hay un sector del pueblo mexicano que está totalmente furioso con las organizaciones narco y ya no reclama justicia, sino venganza. La mera idea de un militar impidiendo la ejecución arbitraria de un sicario suena como una defensa del crimen organizado. Veamos cómo prosiguió la captura de esos asesinos. Retírale la pistola que tiene este individuo ahí. Con calma. Tiene la pistola ahí, un arma corta. Retírasela, eso. Sí, eso. Quítala. Sácala. Dale. Sale. A ver, otro. Levanta la pistola, ¿no? Dale. Sale. Tranquilo. Lo cierto es que el ejército no puede tomar la atribución de ejecutar a los delincuentes, incluso a aquellos que son atrapados con las manos en la masa. El rol de los soldados es apresar, no aniquilar. Puede que con sus insistentes palabras, el soldado a cargo del operativo haya evitado que sus hombres cometieran un error del que podrían arrepentirse toda su vida. Otro de los estados altamente conflictivos dentro del territorio mexicano es Michoacán, hogar de numerosos frentes y epicentro de disputas brutales entre sicarios de diferentes facciones. Una de las guerras más sanguinarias tuvo como protagonistas al antes mencionado Cártel Jalisco Nueva Generación y a una organización más pequeña, pero no por eso menos peligrosa: Pueblos Unidos, un desprendimiento de la alianza narco-Cárteles Unidos. En el poblado de Tancítaro, estos últimos trataban de reclutar a los pobladores, forzándolos a sumarse a sus filas. Esto fue advertido por el CJNG, el cual en septiembre de 2021 envió sicarios para hacerse cargo del problema. El video fue capturado por uno de los tantos sicarios de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador y líder del CJNG. Según reportes, los asesinos de Jalisco lograron imponerse por sobre la célula Pueblos Unidos, echando por tierra sus planes de reclutar a civiles de Tancítaro. Sin embargo, ese combate no fue nada sencillo. ¡Puro Cártel Jalisco, para que sepan! ¡Cártel Jalisco, hijo de su puta madre! ¡Para que se amacicen a la boca! Los gritos reivindicatorios dejaron bien en claro a qué frente pertenecía ese sicario. En este caso particular, el ejército no intercede de manera directa, ya que ambos grupos buscaban eliminarse mutuamente. La crisis narco incluye no solo enfrentamientos entre las autoridades y los delincuentes, sino también a las violentas balaceras que se efectúan entre sicarios que compiten por hacerse con el trono del negocio. El Ejército de México ha tenido que aprender a analizar los conflictos para evaluar en qué ocasiones interceder y en cuáles permitir que los sicarios se aniquilen entre sí.
Está claro que hay situaciones y contextos donde son los uniformados aztecas quienes tienen la responsabilidad de aniquilar la amenaza. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en abril de 2024 en una zona rural de Tamaulipas. Allí un convoy de soldados se encontró con una camioneta blanca que había sido robada hacía un tiempo. Dentro estaba ocupada por sicarios violentos pertenecientes al Cártel del Noreste, quienes se negaban a cooperar con el operativo de detención. Estaban armados con pistolas y rifles, por lo que presentaban un grave riesgo para los oficiales presentes. Luego de varios momentos tensos, la respuesta de las autoridades llegó en la forma de cientos de cartuchos de rifle de asalto, que viajaron en dirección al vehículo. Pocas son las oportunidades en las que el sonido evidencia tan claramente una situación sin necesidad de recurrir a las palabras. Esta es una de ellas. Tras ser cubiertos por una lluvia de plomo, los sospechosos se dieron a la fuga de inmediato en busca de eludir no solo una detención, sino probablemente una muerte dolorosa. Si bien no hubo datos certeros sobre cómo culminó este caso, aún así cuesta imaginar un contexto en que los delincuentes lograran huir de semejante demostración de poder por parte de los soldados mexicanos en Tamaulipas. Resulta notorio que por cada acción ofensiva en la que sale victorioso el frente militar, existen varias otras operaciones en las cuales son los narcos quienes toman la iniciativa. Los sicarios aprovecharon su anonimato para llevar a cabo emboscadas mortales, especialmente en zonas urbanas donde las calles angostas y la gran cantidad de casas y edificios permiten actuar con cierto sigilo. Utilizando esa estrategia se han reportado cientos de muertes de oficiales en servicio, un fenómeno trágico pero cada vez más frecuente. En agosto de 2024, elementos de la Sedena se encontraban patrullando una zona no identificada, cuando de repente una camioneta atestada de sicarios se cruzó en su camino. Luego de la balacera inicial, los soldados dieron la vuelta a bordo de sus camionetas y emprendieron la cacería de aquellos sicarios que intentaron acribillarlos a sangre fría. Aunque no hubo información detallada en relación al desenlace de este caso, se trató de una prueba concreta de que los militares viven en un riesgo constante y enfrentan a la muerte de forma cotidiana, sin importar el lugar o el contexto. Siempre puede haber enemigos esperando a la vuelta de la esquina. Cuando hablamos de guerra contra el narco, parece un término abstracto en el que participan los sicarios y el Estado mexicano, pero este último es representado por soldados y policías que día a día arriesgan su pellejo. Este video es un compilado brutal de apenas una fracción de los combates armados que se viven a diario en territorio azteca. Por desgracia, la tendencia indica que estos duelos son cada vez más feroces, con armamento de gran calibre y en zonas densamente pobladas, lo que deja como resultado muertes inocentes y propiedades destruidas. Lo que acabamos de ver es un operativo llevado a cabo por sicarios de alto nivel en el estado de Chiapas,
donde los tiroteos y asesinatos relacionados al crimen organizado presentan cifras preocupantes. Es que desde hace tiempo las batallas urbanas entre delincuentes y militares se convirtieron en un problema de absoluta prioridad para México, ya que en esas disputas en la vía pública son acribilladas miles de personas inocentes cada año. Es por eso que en esta nueva entrega de Militarmente vamos a ponerlos en la línea de fuego para conocer 6 impactantes confrontaciones con las fuerzas castrenses. Balas, gritos y muerte, generando desesperación en comunidades otrora tranquilas. Así es como la delincuencia organizada batalla contra el Ejército de México. El 28 de agosto de 2024, el municipio de Benemérito de las Américas, ubicado en el estado de Chiapas, pasaba una jornada apacible. Las calles parecían desiertas bajo el abrasador sol veraniego. Solo unos pocos vehículos esporádicos se animaban a transitar. Hasta que llegaron al lugar una serie de camionetas que transportaban a varios hombres armados. Una visión preocupante, pero muy familiar en todo México. Entre ellas se destacaba una unidad roja que tenía a casi una docena de letales sicarios a bordo, un comando oscuro destinado a causar estragos. De buenas a primeras, la tranquilidad de Benemérito de las Américas fue destruida por el atronador sonido de disparos automáticos que se apoderaron de la zona. El rugido de las armas resulta espectacular. Es que los sicarios no son simples pistoleros con piezas 9 milímetros. Se asemejan más a guerrillas bien preparadas, equipadas con rifles de asalto y ametralladoras capaces de una gran cadencia de fuego. Este crecimiento exponencial en el tamaño y la calidad de los arsenales delictivos se ha reflejado de forma directa en la incapacidad de las autoridades a enfrentarse a estas amenazas. En particular, lo ocurrido en el municipio de Benemérito de las Américas fue un rafagazo urbano. No se difundió mayor información respecto a los objetivos que buscaban los sicarios, aunque la gran mayoría de los impactos dieron en una clínica local y en varias viviendas contiguas. Las paredes de esos edificios quedaron totalmente destruidas, repletas de las marcas de cartuchos que impactaron allí. Por el suelo, decenas de casquillos usados que decoraban la escena. Pero eso no fue lo peor. Siempre recordamos que los sicarios son operadores desalmados que no tienen ningún tipo de reparo a la hora de entrar en acción. A esos comandos asesinos no les interesa el bienestar de las comunidades, ni tienen miedo a acabar con vidas inocentes durante un ataque coordinado contra el enemigo. Lo cierto es que desprecian a las personas comunes y corrientes, y saben que tienen en sus manos el poder de acribillarlas sin sufrir ningún tipo de consecuencia legal por ello. En el caso de Benemérito de las Américas, lo triste es que el área tiroteada estaba a pocos metros de un jardín de niños, que al momento del inicio de la agresión se encontraba en medio de sus clases diarias. Ante el rugido de las ametralladoras y fusiles, los infantes tuvieron que arrojarse al suelo para evitar ser alcanzados por una bala perdida. Si bien un cartucho de rifle es letal para cualquier persona, alcanza con imaginar el nivel de destrucción que podría causar un solo proyectil en la anatomía de un pequeño en edad preescolar. A los sicarios nada de esto les importa. En simultáneo, cerca del epicentro de la violencia, una sala de primeros auxilios repleta de padres también quedó congelada ante el miedo de interponerse en la línea de fuego.
Una de las mujeres presentes dejó un registro audiovisual de ese momento cargado de tensión y angustia. Niños y adultos aterrados por igual debido a la potencia destructiva de las ametralladoras. Afuera, detrás de esas cortinas infantiles y las ventanas de vidrio, un escuadrón narco se apoderaba de la comunidad como si se tratara de un ejército conquistador que llegó para sembrar el caos. Volvamos a salir a las calles de Beneplácito de las Américas para ver y oír cómo continuó el tiroteo. Lo alarmante no solo es que estos despiadados asesinos cuenten con armas de grueso calibre, sino que saben cómo utilizarlas a la perfección y también cómo colocarse en posición ofensiva al mejor estilo militar. Los escuadrones de sicarios son auténticos ejércitos clandestinos al servicio de los capos más infames del planeta. Actúan de forma organizada, llegan a bordo de camionetas blindadas, y una vez cumplido su objetivo, se retiraron de la misma manera, dejando tras de sí toda una comunidad destruida. Lo que estás viendo son registros tomados por los vecinos que volvieron a salir de sus casas una vez que el caos se apaciguó. Como era de esperar, las calles de Beneplácito de las Américas, donde encontraron un cementerio de casquillos. Por suerte, pese a la brutalidad de los hechos, no se reportaron fallecimientos ni heridos de gravedad. Por lo general, los narcocorridos más populares de México suelen reparar en las increíbles hazañas de los sicarios, afirmando que esos pistoleros no son cobardes, sino que se plantan en su lugar para luchar hasta la muerte. Detrás de esas canciones se esconde una realidad mucho menos poética, y es que en muchas ocasiones los delincuentes deben huir para evitar ser acribillados por las fuerzas militares que les dan cacería. Eso fue justamente lo que ocurrió en la zona de Río Bravo, estado de Tamaulipas, una tierra fronteriza y peligrosa, hogar de numerosos cárteles que se nutren del trasiego de drogas. En octubre de 2024, en el fraccionamiento del Río, ubicado al sur de la ciudad y cerca de la carretera federal Río Bravo-Matamoros, las fuerzas federales se toparon con un convoy de asesinos que desde hace meses habían plantado bandera. Gracias a su rápida respuesta lograron rodear a los delincuentes hasta posicionarse detrás de una camioneta roja que servía como barrera protectora ante los balazos de los oficiales. Los militares tienen bien en claro a qué tipo de enemigos se enfrentan. Saben que son bestias incapaces de sentir compasión y que aprovechan cualquier tipo de ventaja para aniquilar a su enemigo. Es por eso que los uniformados decidieron atacar primero. El llamado a su compañero fue totalmente inútil. Bigotes ya se encontraba a varios metros de distancia, corriendo por su vida, temiendo ser atrapado por las fuerzas del orden, tal como su socio. Como puedes ver, el asesino estaba herido y totalmente a merced de los uniformados, quienes en ese momento bien podrían haber sido invadidos por un espíritu vengativo y fusilado al delincuente. Sin embargo, esa no es su función. No son un brazo del sistema judicial con la potestad de impartir una pena mortal como se les dé la gana.
Su rol es detener el peligro y apresar a quienes no ofrezcan resistencia. Si bien los militares tenían en claro que no es parte de su trabajo asesinar a sicarios rendidos, el criminal también sabía muy bien que cualquier movimiento brusco o desobediencia a las órdenes sería respondido con una lluvia de plomo. Es por eso que desistió de continuar llamando a gritos a su amigo Bigotes y optó por levantar las manos en señal de completa rendición. Sin embargo, todo arresto implica una situación de alto riesgo para los uniformados, ya que nunca se sabe qué clase de sorpresas desagradables puede tener el criminal entre sus prendas. ¿Qué traes ahí, del chaleco? ¿Qué traes? ¡Aguanta ahí! ¡No te muevas de acá! ¡Madre! Una vez seguros de que el sicario no tenía ningún tipo de arma escondida, los soldados procedieron a esposarlo y llevarlo ante la justicia. Si bien el mentado Bigotes logró escapar, en esta dolorosa guerra contra el narcotráfico es importante también ver el vaso medio lleno y celebrar la aprehensión de un asesino despiadado que ya no se encuentra en las calles. Desgraciadamente, no todos los operativos de seguridad se pueden efectuar con la misma rapidez. Algunos se asemejan más a combates caóticos y sangrientos donde nadie entiende muy bien desde qué lugar están llegando los disparos. Eso fue exactamente lo que ocurrió en octubre de 2023 en las calles de Reynosa, en el siempre violento estado de Tamaulipas. Tierra de cárteles y organizaciones delictivas dispuestas a todo, con tal de erigirse como las dueñas del negocio del trasiego de drogas. Así se ve un enfrentamiento contra sicarios desde los zapatos de un elemento de la Guardia Estatal de México. Escalofriante, peligroso y cargado de adrenalina. Como te anticipamos, este combate se dio en Reynosa, pero no comenzó en el lugar de los hechos registrados en el video, sino mucho antes. Fue en la colonia Lampacitos, donde un grupo de sicarios armados abrió fuego contra un puesto de vigilancia policial que se encontraba allí haciendo requisas y verificando el tránsito. Medidas necesarias para evitar el flujo de mercancías ilegales y el acceso de asesinos al territorio tamaulipeco. El ataque inicial de los asesinos no fue efectivo, por lo que emprendieron la huida casi de inmediato, pero las autoridades no iban a dejar que los criminales escaparan con tanta facilidad luego de atentar contra la vida de decenas de uniformados. Es por eso que los miembros de la Guardia Estatal emprendieron una persecución que atravesó varios sectores, entre los que destacaron Amalguer, Unidad Obrera y Loma Blanca. En cada una de esas comunidades se reportaron balazos, maniobras peligrosas y gritos de desesperación de los vecinos, quienes de buenas a primeras se vieron atrapados en un salvaje combate. Finalmente, la persecución tuvo su desenlace en las calles General Rodríguez y Brisas del Mar, en la antes mencionada colonia Las Brisas. Desgraciadamente, no es la primera vez que acontecen hechos semejantes en esa región. Veamos cómo se vivieron esos tiroteos desde la perspectiva de un puestero que se encontraba allí ganándose el pan de cada día, sin saber que iba a correr peligro mortal junto a sus clientes. Cuerpo a tierra y a rezar a Dios que ningún proyectil dibuje una trayectoria hacia tu cuerpo. Esa es la clase de infierno que viven los habitantes de Tamaulipas desde hace años, y más allá de los genuinos esfuerzos de la Guardia Estatal, la guerra contra las bandas narco parece un esfuerzo inútil e imposible de completar.
es que los sicarios se encuentran cada vez mejor preparados para el choque directo y no tienen ningún problema de masacrar a personas inocentes durante sus actividades. En este caso puntual, el grupo de maleantes se presentó a bordo de una camioneta GMC que estaba completamente blindada con placas de acero artesanales, lo que la convertía en una pequeña fortaleza capaz de resistir disparos de calibres bajos de pistola y algunos rifles. Si bien no es una maquinaria capaz de soportar el fuego de un fusil tipo AR-15, ni mucho menos el de un arma antimaterial, aún así es un transporte poderoso y resistente que les permite a los sicarios penetrar en territorio controlado por la ley. Según los reportes oficiales, al verse sobrepasados por la cantidad de efectivos que se presentaron, los atacantes desistieron de su plan y abandonaron la camioneta blindada para huir a pie, perdiéndose entre las calles angostas y serpenteantes de la colonia Las Brisas. Hasta el momento no se realizaron arrestos y el único recuerdo del acontecimiento son los impactantes videos que acabamos de visualizar. Lo más sorprendente es la falta total de respeto por las autoridades militares de parte de los tiradores narco. Ni el uniforme, ni las insignias, ni las armas inspiran temor en el corazón de los sicarios. Ellos ven en los soldados un enemigo a abatir, y eso fue justamente lo que intentaron llevar a cabo en Sinaloa, cuando un convoy de miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, o SEDENA, fue emboscado por un equipo de operadores narcos sedientos de sangre. El 27 de agosto de 2024, una camioneta oficial del ejército trasladaba a 4 oficiales. Todo marchaba con normalidad hasta que fueron interceptados por un vehículo delictivo que por poco no se estrella contra la unidad que filmó todo. Vecinos e incluso mascotas salieron corriendo despavoridos ante el atronador sonido de armas semiautomáticas. Afortunadamente, los miembros de la SEDENA lograron reaccionar con velocidad y descendieron del vehículo para tomar una posición defensiva contra los ataques de los sicarios. Uno de los aspectos más sádicos de las organizaciones criminales es que no les importa el contexto a la hora de desatar una balacera contra las autoridades. En este caso, todo aconteció en un barrio densamente poblado de Sinaloa, con numerosas casas, comercios e incluso algunos transeúntes. Bastaba con un cartucho con una trayectoria incorrecta para acabar con la vida de una persona totalmente inocente, cuya única transgresión fue estar en el lugar y en el momento equivocados. Afortunadamente, en esta oportunidad, los tiradores delictivos no tuvieron la puntería necesaria para abatir a los militares. Al cabo de pocos segundos tuvieron que replegarse y los uniformados fueron a su cacería a toda velocidad. Según los reportes oficiales, no pudieron capturar a los agresores, quienes se perdieron entre las calles sinaloenses sin dejar rastro. El siguiente enfrentamiento que analizaremos no aconteció en una urbe, sino en las afueras de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, en medio de una ruta rodeada de vegetación y bañada por el sol veraniego que le daba un toque de película de vaqueros a este combate. Sin embargo, los protagonistas no eran cowboys silenciosos, sino sicarios contrauniformados. De un lado, los pistoleros del Cártel del Noreste, o CDN, una organización delictiva nacida luego de la disolución de los infames Zetas en 2015. Desde entonces han crecido constantemente en zonas como los estados Zacatecas, Morelos y el antes mencionado Tamaulipas, sede principal de sus actividades. Del otro lado estaban soldados del ejército mexicano que se encontraban realizando un operativo de control. De un momento a otro fueron emboscados por los sicarios que abrieron fuego con todo el poder de su arsenal. Sin embargo, como en el caso previo,
no lograron abatir a los uniformados y rápidamente se vieron superados por los efectivos castrenses. El resultado de ese choque fue un enfrentamiento salvaje. Sube el volumen porque el sonido es impactante. La persecución culminó en la colonia Lomas del Río, epicentro de la porción más violenta del enfrentamiento. En pocos segundos se descargaron cientos de proyectiles. Fue un escenario caótico donde nadie sabía muy bien a quién le estaba disparando. Cuando la polvareda bajó, se reveló el morboso resultado. 3 cadáveres destruidos por el plomo, todos correspondientes a miembros del Cártel del Noreste. Fue una victoria aplastante del ejército mexicano, aunque no estuvo libre de polémicas. Algunos pobladores denunciaron que los militares aztecas abrieron fuego contra los sicarios, a pesar de que todos ellos se habían rendido, lo que categorizaría a este evento como una potencial ejecución sumarial. Más allá de las declaraciones de los civiles, no han habido reportes de procesos judiciales o pruebas contundentes para sostener la acusación. Para el último registro debemos viajar de Tamaulipas al estado de Guerrero, otra zona caliente con gran presencia de cárteles. Es por eso que también han aumentado los operativos militares que buscan contener la avanzada del narcotráfico. La siguiente detención aconteció puntualmente en la colonia La Venta, ubicada en la ciudad turística de Acapulco. Allí la belleza natural y las fiestas nocturnas se entremezclan con el salvajismo y la brutalidad del crimen organizado. En noviembre de 2024, elementos de la Sedena interceptaron a un grupo de delincuentes relacionados al trasiego de cocaína y otras sustancias ilegales. Se reportó que eran responsables de varios asesinatos en la región. Es por eso que procedieron a arrestarlos con métodos bastante amistosos. Gritos, patadas y disparos al aire. Los efectivos arrojaron al suelo a los sospechosos y los aprehendieron de inmediato para evitar que pudieran contactar a sus secuaces e intentar librarlos. No era una simple precaución. En el pasado, muchos operativos militares se vieron frustrados por la intervención de sicarios que, a fuerza de violencia y derramamiento de sangre, lograron evitar que importantes capos fueran capturados. Es por eso que las Fuerzas Armadas deben operar de manera veloz y decidida para no dar lugar a esas situaciones de alto riesgo que ponen en peligro de muerte no solo a los soldados, sino también a los civiles. Estos son solo algunos casos de enfrentamientos armados entre autoridades y delincuentes. Lo preocupante es que día a día crece el nivel de violencia, así como la potencia de los rifles y ametralladoras que emplean ambos frentes. Las ciudades se transforman en polígonos de tiro y los habitantes en blancos de carne y hueso, que deben estar en constante alerta para arrojarse al suelo y esquivar los balazos. Saben que de un momento a otro una situación cotidiana puede transformarse en una balacera de pesadilla. Solo es cuestión de tiempo. De esta manera llegamos al final de un video que refleja la situación crítica que se vive en México. Si te gusta este tipo de contenido, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de este canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.